Amigos, continuamos con el programa. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República ha aprobado un dictamen del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en mayoría, el cual, según la parte opositora, señala que este dictamen exime de la educación sexual a los adolescentes y que además concede derechos privilegiados al concebido por encima del derecho a la mujer. Pues bien, este grupo opositor ha presentado un dictamen en minoría y sobre este tema y para conversar al respecto está con nosotros la congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué es lo que plantean ustedes con este dictamen en minoría? Gracias, Giovanni, por la invitación. Y sí, efectivamente, para comentarte que teníamos bastante preocupación porque el dictamen en mayoría, para recordar un poco de dónde parte la controversia, planteaba que el Estado se eximía de su responsabilidad en materia de atención y servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que esta responsabilidad se limitaba al ámbito familiar, que los padres terminaban siendo los únicos responsables de informar a los adolescentes sobre estos temas, ¿no? Y nosotros consideramos que esto no se ancla en una realidad que es aquella en la que se tiene que basar el legislador, el congresista, cuando pretende emitir una norma. ¿Y cuál es la realidad? La realidad, Giovanni, es que los adolescentes no confían estos temas a sus padres. Los padres muchas veces tampoco se sienten preparados ni tienen el conocimiento necesario para explicar estos temas a sus hijos. Y la consecuencia de esto es que tenemos en el Perú una altísima tasa de embarazo adolescente. 13% de chicas adolescentes están o han estado embarazadas en nuestro país. Y más gravemente aún, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, esta cifra llega hasta el 30%. Y lo grave es que en 20 años estas cifras no han mejorado. No han habido políticas públicas que atiendan esta problemática. A pesar de que se esté dictando, digamos, hasta el momento, la educación sexual en los colegios. En teoría, habría que ver qué tanto se implementa en realidad y de qué manera se implementa, ¿no? Porque sigue habiendo mucho tabú sobre ese tema, a pesar de que formalmente, claro, hay responsabilidad del Estado en materia de educación sexual integral. ¿Quiénes intervinieron para hacer justamente este dictamen en mayoría? Lo que es evidente es que han primado ideas ultraconservadoras, ¿no? Que plantean el tema de la sexualidad como un tema tabú, ¿no? Y que no se anclan en la realidad concreta. ¿Qué congresistas justamente son los que principalmente congresistas fujimoristas, ¿no? Afines a posturas religiosas evangélicas, etcétera, que son perfectamente respetables, Giovanni, ¿no? Que no condenamos per se, pero sí el hecho de que pretendan trasladar sus creencias religiosas, que debieran ser del ámbito privado al ámbito público, de las políticas ustedes públicas. afirman que, digamos, hay un tema de intervención también, un favorecimiento, ¿no? Hay intervención de sectores religiosos que creen que las políticas públicas se deben definir en función de sus creencias particulares, que tienen el derecho de tener, pero que se tienen que limitar a los ámbitos privados y no pretender definir con ello políticas públicas que van a ser de alcance universal para toda la población, más allá de que si son evangélicos, católicos, ateos o lo que fuera, ¿no? Y sobre todo el Estado y el Congreso en este caso tiene que emitir sus normas en función de la realidad y la necesidad de la gente. Y la necesidad de los adolescentes es tener educación sexual integral y acceder a servicios de salud diferenciados donde de manera confidencial puedan informarse sobre cómo usar los métodos anticonceptivos, cómo planificar, organizar su vida sexual. ¿Por qué o en qué momento es que esta Comisión de la Mujer da este dictamen en mayoría que dice, ¿saben qué? Desde ahora en adelante no se dicta la educación sexual en los colegios? Además, ¿qué implicancias va a tener en adelante? Sí, bueno, circunstancias propias del Parlamento, se votó este aspecto en particular en un momento en que no estábamos otros congresistas de viaje, en fin, por X situaciones. Sin embargo, nosotros planteamos muy claramente nuestra posición desde el inicio del debate y bueno, una vez aprobado el dictamen en mayoría, recurrimos a las herramientas que nos da el Congreso, que es la de presentar este dictamen en minoría, bueno, llamado en minoría, pero en realidad tenemos el dictamen, digamos, contrario a que el Estado asuma su responsabilidad en materia de educación y servicios sexuales y reproductivos. Tiene 3 firmas y nuestro dictamen a favor de que el Estado asuma esta responsabilidad y que los adolescentes tengan acceso a esta información y a estos servicios también tiene 3 firmas. Entonces tenemos un empate técnico, por decirlo de alguna manera, lo cual va a significar
que esto vuelva a ser debatido en la comisión y ojalá se termine por tener un dictamen en esta comisión acorde a los derechos, que hay que recordarlo, han sido ya reconocidos por el propio Tribunal Constitucional, en el sentido de que los adolescentes tienen pues sin embargo, en ese aspecto el Tribunal Constitucional ya ha prohibido la distribución del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Es como una contradicción también. Efectivamente, una contradicción no solamente con las normas internas, sino con, digamos, lo que se ha aprobado a nivel internacional, ¿no? Y ahí sí nosotros exhortamos al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Salud, que revise, que exija al tribunal que revise esta sentencia con los canales legales correspondientes, porque tal como está planteada en la actualidad es totalmente contradictoria con la realidad y la necesidad de los adolescentes y con el marco normativo nacional e internacional. Entonces, tiene que ser esto revisado en el marco de una política pública de acceso de los adolescentes a los servicios en materia de salud sexual y reproductiva. Porque además la ONU y el PNUD también se han pronunciado sobre este tema, obviamente en contra. Efectivamente, Naciones Unidas, sociedad civil, organizaciones de jóvenes, de adolescentes, y eso es lo que ha permitido que este tema vuelva a levantarse y se plantee la posibilidad de que ese dictamen en minoría tenga el respaldo ciudadano y se pueda revisar ese tema, ¿no? Hay que recordar también que hay lamentablemente un dictamen también en la Comisión de Justicia en el mismo sentido de excluir al Estado de esta responsabilidad y dejarlo en el marco en el ámbito de lo familiar. Entonces ahí también tenemos que dar otra batalla y posteriormente en el Pleno del Congreso para asegurar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Congresista, muchos han señalado que en los últimos años hay un complot contra la Iglesia Católica porque además la señalan que esta es la que se opone al tema de la reproducción y de educación sexual. ¿Es así? Bueno, ¿Se ve relacionado con este tema? Definitivamente, lamentablemente las políticas públicas y las normas en nuestro país no se están definiendo como debiera ser en función de la realidad, de la necesidad de la gente y en función de los derechos vigentes ya reconocidos por diversos marcos legales nacionales e internacionales, sino que se están permeando diversas creencias religiosas, no solo de la Iglesia Católica, evangélica, etcétera, que, reitero, son respetables, pero que deben quedarse en el marco de lo privado y no interferir en las decisiones, en las políticas públicas y en las normas, porque ocurre algo preocupante también con el tema de la implementación del aborto terapéutico. Recordemos primero qué es, porque luego, digamos, se nos tila de pretender promover el aborto de manera indiscriminada. Estamos hablando del aborto terapéutico, es decir, estamos hablando de salvar la vida de una mujer gestante cuando ésta está en riesgo por el embarazo o cuando está en riesgo su salud de manera irreversible. En ese caso, en nuestro país, desde 1924, Giovanni, desde hace décadas, está legalizado este tipo de aborto. Lamentablemente, por falta de un protocolo claro, digamos, esto está en riesgo, que también nos los explicaron nuestros amigos de católicas por el derecho a decir, bueno, lo tengo que cortar lamentablemente porque estoy con el tiempo, me van a ahorcar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos estos alcances. Esperamos que además se debata nuevamente en la Comisión de la Mujer y Familia y sobre todo en el Pleno del Congreso. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Así tendrá que ser.